Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días. Aquí estamos desde nuestra parroquia de San Francisco. Hoy estoy transmitiendo del despacho parroquial. En este momento está el templo abierto, está el Santísimo expuesto, ahí está el Padre Bernardo confesando, hay personas adorando. El que quiera puede acercarse también al sagrario y recibir la comunión. Y bueno, y también muchas personas vienen porque hoy es el día de la colecta nacional de Cáritas, entonces vienen a traer su aporte. Pero especialmente hoy es el día de la Eucaristía, ¿no? Hoy es el día del cuerpo y la sangre del Señor. Y parece rarísimo que uno el día del cuerpo y la sangre del Señor no pueda estar en una misa normal, ¿no? Yo estoy ahí vienen que, esperen, de este lado, ¿no? Ven ahí está, ahí está. Este es nuestro obispo Gabriel Mestre, que ayer hizo una maratón impresionante. La maratón con el Santísimo Sacramento impresionante. Empezó a las 10 de la mañana con una misa en la catedral para algunos nomás, para los sacerdotes, era un grupito muy chiquitito. Después se subió arriba de una camioneta y puso la custodia con el Santísimo y recorrió gran parte de la ciudad. Hizo 42 kilómetros despacito, recorriendo comunidades donde la gente también por la calle iba saludando al Santísimo Sacramento. Duró, ¿sabe cuánto esa peregrinación? Empezó eso de las 11 y terminó a las 4:20 de la tarde. 5 horas y media nuestro obispo dando bendiciones, caminando más la misa y todo, venía de 6, 7 horas. O sea que una maratón impresionante, pero fue emocionante. Miles de personas pudieron participar desde sus casas, fue transmitido todo continuamente. O sea que también todo este tiempo de la cuarentena hizo salir a la iglesia a la calle, hizo salir a Jesús a la calle, porque si no hubiéramos dado la vuelta a la manzana como hacemos siempre para la fecha de Corpus Christi, ¿no es cierto? Damos la vuelta, somos siempre los mismos, y esta vez fue una cosa amplísima. Uno tenía que ver en todos lados a esa gente de rodillas, aún en medio del agua, porque a todo esto fue el día más frío de Mar del Plata ayer. Bueno, hoy también amaneció frío, pero ayer también llovía y todo mojado el obispo, no importa, estaba feliz. ¿No? Entonces yo lo llamé, le mandé un mensajito como a las 4 más o menos antes de terminar. Le digo, realmente Gabriel, qué pegada, te felicito, descansá, cuidate, Y nuestro obispo a los 10 minutos me estaba contestando, me decía, gracias Rolando, saluda a tu comunidad, impecable como si no hubiera pasado nada. ¿Saben qué es eso? El Espíritu Santo. ¿Saben qué es eso? El hambre de la Eucaristía. ¿Saben qué es eso? Cuando uno, diríamos, realmente está donde tiene que estar y está alimentado como tiene que estar alimentado. Y no hablo de cosas físicas, ¿por qué? Porque uno muchas veces piensa que está bien alimentado físicamente y está mal alimentado, ¿no es cierto? Y bueno, y está muy bien alimentado nuestro obispo, porque realmente demostró que es un pastor, como dice el Papa Francisco, ¿no es cierto?, con olor a oveja, ¿no es cierto?, que conoce a su pueblo, la gente se puede acercar a él, la gente no hay que tratarlo ni de monseñor ni de cosas, y en todo momento se ve la presencia del pastor, del obispo. No tiene que crear distancia para creerse algo más, ¿no? Así que bueno, hoy es el día de la Eucaristía, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. ¿Sabe por qué no sé por dónde empezar? Porque uno podría estar hablando toda la vida de la Eucaristía. Es el regalo más grande. Yo no sé, pero cada vez que me pongo a pensar qué ocurrencia la de Jesús de quedarse con nosotros para siempre en un pedacito de pan, ¿no? Eh, Hoy en el Evangelio lo que vamos a leer es esto, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una vez dice que en un reino lejano surgió un hombre que inventó una máquina para hacer el fuego. Y de golpe todo el mundo se le facilitó las cosas porque el fuego era una cosa que no se podía llegar. La gente no sabía cómo hacer para usarlo. Y él inventó una máquina para hacer fuego y empezó a ir de pueblo en pueblo a enseñarle a la gente cómo hacer el fuego. La gente lo empezó a venerar a él como una persona realmente importante porque podía hacer el fuego. Y eso trajo muchos celos de parte de los líderes religiosos del lugar, porque lo empezaron a tomar a él como un santo. Entonces, ¿qué hicieron? Se confabularon, lo engañaron, lo llevaron aparte, lo mataron. Sin que nadie se entere, ¿no? Sin que nadie se entere habían cometido, digamos, ese asesinato. Y bueno, cuando cometieron ese asesinato, cubrieron el cuerpo, ¿no? Y bueno, esperen un momento, estoy ocupado, ahora no puedo. Pero no puedo. Espera. Bueno, a ver, espera. Dale, abrí. Ve, porque como estoy transmitiendo acá al ladito de donde pasa la gente, así que por eso. Entonces la gente, ¿qué pasó? No, lo agarraron, escondieron el cuerpo, pero dice, ¿y ahora la gente qué va a hacer? Va a empezar a sospechar de nosotros. Preferentemente tratemos de que la gente no sospeche. Entonces, ¿qué hacemos? Fueron, buscaron las pertenencias de él, la máquina de hacer el fuego, las cosas que él tenía. Fueron e hicieron en un templo grande. En el templo pusieron una caja de vidrio. La caja de vidrio pusieron todas las cosas que él había hecho, no toda, y la máquina del fuego, metieron todo ahí y la gente venía y tocaba ese vidrio donde estaba la máquina del fuego, y ellos empezaron a hacer libros y libros y libros donde explicaban toda la vida de un hombre totalmente inventada, lo habían hecho toda una cosa así, los mismos asesinos se dedicaron a decir las grandezas de este hombre, ¿no? Y bueno, y así se llenó el templo de gente, ellos tenían todo su poder religioso, pero la gente se olvidó de hacer el fuego, se quedó venerando algo que era, pero se olvidó de hacer el fuego. Yo creo que con la Eucaristía pasa lo mismo. No nos damos cuenta de todo lo que tenemos ahí. No nos damos cuenta que tenemos a todo Dios ahí. No nos damos cuenta que ahí está todo aquello que nos puede librar realmente de todo mal. Aquello que nos puede realmente sanar. Aquello que es el alimento realmente que nos dé toda la fuerza. Pero a veces nos hemos encargado, desgraciadamente como iglesia, de alejar a la gente de la presencia de Jesús. Vamos a hablar un poquitito sobre un poco la historia de cómo viene el asunto de la Eucaristía, porque es algo apasionante realmente cómo se fue dando. Hoy posiblemente recién estamos volviendo un poquitito al origen, un poquitito al origen. Bueno, esperen un poquitito.
La verdad que siempre estoy transmitiendo mi pieza y no, claro, ahí no tengo ningún tipo de cosa. Acá todo el mundo está pasando, entonces me cuesta un poquitito más concentrarme, ¿no? Bueno, desde el primer momento que Jesús hizo la misa, ustedes saben que Jesús celebró una sola misa, que fue el Jueves Santo. El Jueves Santo reunido con sus discípulos que todavía no entendían un pomo, pero también hay mucha gente que tomó la comunión y comulga hasta el día de hoy y no entienden un pomo. ¿Pero qué hacen? Permanecen. La palabra permanecer es una palabra que está especialmente en el Evangelio de San Juan permanentemente, ¿no es cierto? Entonces uno es como que lo importante es que uno permanezca, se siga alimentando, que en algún momento, clic, hay algo que le salta y comienza a comprender las cosas, ¿no? Acuérdense cómo reconocieron los discípulos a Jesús, lo reconocieron en la fracción del pan, ¿no? Lo reconocieron cuando Jesús, en los peregrinos de Maús, cuando Jesús bendijo el pan y se lo dio, y ahí reconocieron realmente quién era el que estaba ahí, y dice que Jesús desapareció y se quedaron con la Eucaristía ahí, con Jesús Eucaristía ahí. La primitiva comunidad empezó a celebrar la Eucaristía especialmente los domingos. No nos olvidemos que la primitiva comunidad seguían siendo judíos, y como judíos iban al templo a orar, ¿no? Iban al templo a orar. Se encontraban para la enseñanza de los apóstoles, se encontraban para poder compartir también algo de la vida común, diríamos. Se encontraban para cenar, se encontraban para charlar entre ellos. Y una de las cosas que se encontraban una vez por semana también era para celebrar la fracción del pan. Uno de los apóstoles venía, partía el pan, consagraba con las mismas palabras de Jesús, le daba la comunión, diríamos, a todo a ese gozo, y eso se hacía en las casas. Ustedes saben que nosotros recién empezamos a tener templos como 300 años después. Hasta 300 años no había templos. Todos hacían las casas. Había gente, ¿no?, que donaba sus casas. Donaba sus casas y especialmente casas que tenían piscina. ¿Por qué? O una pileta. Que en aquel tiempo parece que en esa zona era bastante común, pero era gente que tenía un poco de plata. Bueno, esa gente solía donar sus casas. ¿Por qué? Porque la piscina se usaba también para bautizar. Ahí se reunía la comunidad, ¿no? Y se reunían también para la misa. Al principio, todos los cristianos se reunían en casas de familia, sí. Venía el apóstol, venía el obispo, ¿no? Los apóstoles, cuando nosotros hablamos de los apóstoles, hablamos de los obispos. Cuando nosotros ya hablamos de los obispos, estamos hablando de los apóstoles. Cuando yo recién les hablaba de Gabriel, Gabriel es el apóstol que está en este momento designado para la diócesis de Mar del Plata. Pero es el lugar de los apóstoles el que ocupan los obispos. Entonces venía el apóstol, iba ahí, junto con los presbíteros. Los presbíteros eran los ayudantes directos del obispo, del apóstol, y sobre todo eran personas mayores. La palabra presbítero significa anciano, ¿no? Entonces, estos ancianos eran los principales consejeros, y aquellos que en caso de que el obispo no pudiera estar, el apóstol no pudiera estar, tomaban la batuta, diríamos, de las cosas de la comunidad. Bueno, así celebraban la misa. ¿Cuánto duraba la misa? Y duraba toda la noche. Se reunían los sábados a la noche, cenaban todos. Después de cenar, como dice la palabra, el apóstol celebraba la Eucaristía. Partía el pan, daba la copa con el vino. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Cada uno tenía un lugar fijo. Cada uno tenía un lugar fijo. Y venía cada uno y ocupaba su lugar. Un lugar que uno tiene en su casa como hijo de Dios. Todos nosotros, imagínense que tengamos una casa donde no tenemos un rincón para nosotros. Entonces no es nuestra casa, porque al menos tenemos un lugar donde dormir, al menos tenemos un lugar donde sentarnos, ¿no? Entonces, ahí está la gente tenía cada uno su lugarcito, ¿no? En ese lugarcito, en ese lugar, si uno faltaba por algún motivo, no se ocupaba ese lugar.
No se ocupaba, no lo ocupaba nadie. La Eucaristía era algo donde no se podía faltar. Entonces, ¿cuándo terminaba? Terminaba el amanecer, cuando el sol salía, porque se celebraba la resurrección. Y al amanecer recién la gente volvió otra vez a su casa. El obispo, el apóstol o el presbítero, o el que esté a cargo en ese momento de la comunidad, siempre separaba un poquitito del pan consagrado, de la Eucaristía, y entonces aquel que había faltado, que se daban cuenta enseguida que faltaba, ¿por qué? Porque no estaba ocupado ese lugar, agarraban y le daban un pedacito de la hostia consagrada y se la llevaban para que comulgue en la casa, porque estaba enfermo. ¿Qué, le habían avisado? Lléveme la comunión porque estoy enfermo. No, no le habían avisado nada, sino que solamente se faltaba a la celebración eucarística si uno estaba enfermo. No había otra causal, otra causal. Ahí manda saludos Juan Carlos Streitenberger, este ruso de allá de la zona de Coronel Suárez por ahí, así que bueno, le damos ahora está viviendo en Mar del Plata y justo estaba acá y mandaba saludos. Bueno, entonces era la única manera, no había otra manera, ¿no? Entonces agarraron y se llevaban la comunión a la casa. Ustedes vieron, bueno, la iglesia comenzó a crecer, ya no era solamente el apóstol el que celebraba la misa, sino que tuvo que decirle, mirá, vas a tener que ir a celebrar a otro lado, le decía a sus presbíteros, anda para aquel lado, anda para el otro, vayan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pero esto de que estar cada uno por su lado, pero si es la misma misa, porque por más que tengamos muchas misas, siempre es la misma misa, siempre es el mismo Jesús, siempre en su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿No es cierto? Es algo que no tiene tiempo, es como que cada vez que nosotros celebramos la misa, es como que volvemos otra vez al Jueves Santo, es como que volvemos otra vez a la misa de Jesús, es donde ahí está Jesús, que justamente el sacerdote en ese momento es el que representa a Jesús, el que actúa en la persona de Cristo, ¿no? Entonces empezaron a ir a muchos lados, pero para mantener esa comunión, como para decir, estamos juntos, no estamos separados. No sé si ustedes vieron un detallito, ¿no? Ustedes vieron un detallito. El sacerdote antes de comulgar en la misa, toma un poquitito, corta un pedacito de la hostia consagrada y la pone adentro del cáliz. No sé si vieron ese detalle. Es una cosa muy simple, puede pasar desapercibida totalmente. Bueno, ese pedacito ahí era un pedacito que se colocaba dentro del cáliz, pero al principio no era así, sino que el obispo celebraba tempranito, le daba un pedacito de hostia consagrada a cada uno, a los diáconos o a los presbíteros, para que lleven cada uno hacia las comunidades que iban a tener después la Eucaristía. Y en el momento de que consagraban la sangre de Cristo, agarraban ese pedacito y lo ponían adentro del cáliz como signo de que todos somos hermanos, de que todos estamos en comunión, de que todos compartimos el mismo Cristo. No es que cada iglesia tiene su Cristo. Ayer me dio gracia porque en una de las parroquias, ¿no es cierto?, que pasó el Santísimo, el obispo con el Santísimo, y dice, ¡qué regalo grande que hemos tenido en nuestra parroquia! ¡Qué regalo grande! El mismo Jesús vino a visitarnos, dijo, ¿no? Y yo digo, Jesús no viene a visitar una parroquia. Jesús vive en la parroquia, Jesús vive en la iglesia también, vive en la Eucaristía, vive en la comunidad. ¿Cómo vas a estar pensando de que Jesús te viene a visitar desde afuera cuando lo tenés y convivís todos los días? Es algo especial, el día de Corpus. Fue un motivo también, como yo le dije, en vez de partir la hostia el obispo Gabriel y darle un pedacito a cada uno, directamente fue con Jesús a todas las parroquias para decir, somos una iglesia, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo que se alimenta, pero Jesús está en todos lados. Jesús está en todos lados. Bueno, así empezaron las cosas, ¿no es cierto? Empezó la iglesia ahí a funcionar. En el año 300 y algo, el emperador Constantino le da libertad a la iglesia para que comience a andar. Hasta esos 300 años, más de la mitad del tiempo fueron perseguidos. Hay cualquier cantidad de mártires.
Uno, por ejemplo, ve en la misa las velitas, ¿no es cierto? Las velas con las cuales encendemos en la misa. Y esas velas que prendemos en la misa, al principio, sí, son para iluminar, nos tenemos que consumir con delante de Jesús como la vela se consume, ¿no es cierto? La lumita es como la oración que llega al cielo, podemos darle todas esas cosas, pero en sí era para iluminar. ¿Por qué? Porque los romanos, especialmente los cristianos de Roma, tenían que reunirse en los cementerios para poder celebrar la misa, y los cementerios eran cuevas, las catacumbas, que hasta el día de hoy se conserva, muy profundas. Se metían ahí en ese lugar celebraban la Eucaristía, porque era el único lugar donde no los perseguían. ¿Por qué? Porque los romanos, los soldados romanos, eran muy machitos, todo así, pero en los cementerios de noche no se metían porque eran muy supersticiosos, ¿no es cierto? Entonces los cristianos, que no le tenían miedo a la muerte, porque Jesús venció a la muerte, entonces digamos, no los molestaban. Y así pudieron celebrar la misa durante un montonazo de tiempo. Después del 300 y algo, el mismo Constantino le regaló a la iglesia, como signo de paz y de que comenzaban ellos a estar de una manera, una casa suya, que fue convertida en una gran iglesia, que es la iglesia, la primera iglesia que hay como templo consagrado, que es la iglesia de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma. La catedral de Roma no es San Pedro. Podríamos llegar a decir que San Pedro es como la catedral del mundo, ¿no? Pero la catedral de Roma es San Juan de Letrán y es el templo más antiguo de la iglesia. Bueno, ahí comenzaron grandes celebraciones, ahí empezaron grandes cosas, pero ahí pasó un poquitito también, durante mucho tiempo, así como surgieron muchos santos, porque después de que la iglesia se hizo oficial, ¿no es cierto?, después del año 300 y algo, y con el tiempo fue oficial en Roma, también empezó a venir un montón de decadencia, porque cuando uno es del montón, viene la decadencia, ¿no? Entonces ahí surgen los monjes huyen al desierto, comienza la vida religiosa, comienza una manera también de celebrar distinta la Eucaristía. También pasó esto, uno puede ser muy santo en alguna vez, pero no es siempre santo. Acuérdense cuando Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a Pedro, qué bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo dijo ni el Padre, lo alaba porque sentía que era un canal del Espíritu, y al rato le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque estas cosas no son de Dios, sino que son muy humanas, tuyas, nada más. Bueno, pasa lo mismo en nuestra vida. Nosotros intentamos ser lo mejor posible, sí, pero no es que somos buenos siempre. O sea, hay algo que a veces metemos la pata, no, qué sé yo, toda una cosa así. Bueno, cuando se hacían las cenas, donde la gente iba y después celebraba la misa, llegó un momento en que tuvieron que suspender las cenas porque la gente llegaba en curda. Se chupaban todo antes. Y ya no le importaba lo espiritual, diríamos, ¿no? Ya no le importaba la cosa, sino que le importaba juntarse, chupar y nada más. Después otra, vos te traías una pizza, el otro traía empanada, el otro se traía ravioles, y después cada uno se iba a un rinconcito y se comía su pizza, su empanada, sus ravioles. Entonces, ¿qué sentido de comunidad es que nosotros no podemos compartir la comida? Cuando uno comparte la comida con el otro es porque es familia, uno no va a compartir la comida con cualquiera. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber todo ese tipo de cosas entre la comunidad. La iglesia fue creciendo, en un principio eran 15, 20, 30 en un pueblito, y de golpe todo el pueblito era iglesia, y entonces empezaron también a haber templos, empezaron a construir las catedrales, empezaron a construirse conventos, empezaron a construirse cosas, y empezaron a ponerse reglas, y entre esas reglas la Eucaristía la tenemos que recibir así, 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 así. Y la alejamos tremendamente de la gente. En todas las iglesias hay un sagrario, ¿no es cierto? Pero el sagrario como lo tenemos hoy viene del año 1500 en adelante. ¿No? Por ejemplo, San Francisco de Asís habla mucho sobre la Eucaristía. ¿No? Habla sobre la Eucaristía, habla sobre los sacerdotes, ¿no?
Y al hablar de la Eucaristía, al hablar de los sacerdotes, pero comulgar no comulgaba casi nunca. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se comulgaba 4 veces al año, una más, 2 más. Se comulgaba muy poco, la gente sí se confesaba un montón, pero no comulgaban, no recibían la comunión, ¿no? No recibían la comunión porque todos eran indignos, ¿no? Bueno, y así durante mucho tiempo, cada día todos eran indignos, todos eran indignos, todos eran indignos, y recibimos un momento donde muy poca gente comulgaba, muy poca gente recibía a Jesús. La iglesia también tomó, diríamos, toda una postura de mucha autoridad, muchas cosas, muy verticalista. Y también te hicieron sentir como que siempre alguno al ser indigno nunca podía recibir a Jesús, no, para nada. En el 1900 el Papa San Pío X es como que abre la comunión a los niños. Hasta ese momento había que tener 12, 14, 15 años para poder recibir la comunión. El Papa San Pío X dijo, no, si el niñito puede llegar a reconocer que Jesús está ahí, listo. Y si tiene conciencia de pecado, o sea, me tengo que portar bien porque esto lo hice mal, listo. Que vaya, que pida perdón a Dios y que comulgue tranquilo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente el que lo necesita no está recibiendo la comunión. Hoy en día hay un pueblo que está hambriento pero no sabe. Está hambriento y va buscando por distintos lados. Hay una frase de San Agustín que dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y vamos buscando por todos lados, pero cada vez hay gente más cansada, porque no sabe que hemos sido creados por Dios. Hay mucha gente que inclusive que fue criada cristiana, fue criada de tal manera en las tradiciones cristianas, que hoy dice no creer porque recibió ritos, recibió cosas exteriores, pero nunca tuvo una vivencia amorosa con Jesús. Miren, hermanos, yo tengo 36 años de cura. El otro día le estaba diciendo yo en una reunión, le decía que hoy que tengo 62 años, nunca me he apartado de la Eucaristía. Desde los 14, 15 años que me encontré con Jesús de una manera más viva, si bien he recibido a la primera comunión cuando tenía 9 años, no entendía un pomo, pero después cuando fui entendiendo, nunca me aparté de la Eucaristía. Inclusive en los momentos en que me sentí que mi vocación a lo mejor estaba media floja o dudé en alguna cosa, lo único que pensaba era, no puedo estar lejos de la Eucaristía. Para mí es como que se hizo en el todo. Hoy cada día con más ganas celebro la Eucaristía. Con más ganas me gusta hablar de Él. Con más ganas te digo y te recomiendo, hermano, hacé lo posible para empezar a recibir la Eucaristía. Hacé lo posible para entrar en comunión. Que recibir la Eucaristía es un aspecto de esa comunión. Un aspecto, ¿por qué? Porque es todo un combo. Recibir la Eucaristía es dejar que Dios vaya obrando en tu corazón. Que tengas una relación fraterna con aquellos que te rodean. Que te desprendas de vos mismo como Jesús, que te hace un pedacito de pan y un poquitito de vino y te solidarices con tu hermano, ¿no? Con los que están alrededor. Que seas sensible ante las necesidades de los demás. Que tengas una comunidad de referencia con la cual te puedas participar, puedas estar, y en algún momento disfrutar tremendamente de todo y en otras soportarse posiblemente, porque la vida comunitaria siempre trae algún problemita. Pero no nos vamos a quedar en el camino si encontramos realmente esa comunión. Hay muchos de ustedes que comenzaron trabajos. Acá, por ejemplo, tenemos la Noche de la Caridad, tenemos Cáridad, la Casa Fraterna, tenemos en muchos lugares el Pastoral del Basural. Hay personas que hace 10, 15 años que están ahí firmes. Y hace 10, 15 años que están ahí firmes y no es que no han tenido problemas, pero tienen opciones
y tiene un enamoramiento con este Jesús que hace de que uno se mantenga. Usted fíjese que uno está al lado de la persona que ama porque todavía la ama, ¿no? Cuando uno no lo ama, bueno, por más que esté en el mismo techo ya pueden estar alejados hace tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando uno ama, está. Yo creo que la Eucaristía lo que hace con el tiempo es enamorarnos totalmente. A veces hemos comenzado el camino del cristiano como un matrimonio de conveniencia, ¿no? Porque justo nos tocó una familia católica, justo nos bautizaron, justo tomamos la comunión, justo nos confirmamos, y bueno, ya que estamos en el baile hacemos así. Pero si hubiéramos nacido en Arabia, hubiéramos sido musulmanes de la misma manera, hubiéramos sido, qué sé yo, de cualquier otra religión, según el lugar, porque no es una cuestión de encuentro con Dios, sino que es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, a lo mejor vos tenés que ponerte a pensar si realmente sos un cristiano de fruto de una cultura o realmente sos fruto de un encuentro personal con Jesús. Cuando ese encuentro se da, te enamorás de tal manera que ya no aflojás. Y por eso hay gente que está toda la vida y no es porque no ha tenido problemas. Aparte que vos estés convertido y que vos creas en Jesús, no significa de que todos estén de la misma manera y todos la vean de la misma manera. Entonces, uno ahí va creciendo, ¿y qué es lo que te ayuda a uno a crecer? Yo lo que te diría es, fíjate a aquella persona en la cual vos ves que como cristiano te gustaría ser, y empezá a escucharla, empezá a caminar junto con ella, porque a un cristiano lo forma otro cristiano. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, ese Jesús se manifiesta en las personas, y esas personas nos tienen que ayudar a crecer. A mí, por ejemplo, para ser fraile no hice un estudio por correspondencia, sino que hubo otros frailes que me enseñaron a ser fraile. Y me enseñaron lo que es creer, lo que es caminar, lo que es perseverar en una vocación, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que te diría es, sé humilde, porque la Eucaristía es para los humildes. La Eucaristía es para aquellos que son carenciados. ¿Sos un pecador? Y bueno, yo también soy pecador. Todos somos pecadores. La comunión no es un premio para los buenos. La comunión es algo que te puede ayudar a sanar para que un día puedas llegar a ser algo bueno, ¿no? Pero para eso al menos dar el primer pasito de poder ordenar tu interior para hacer que tu corazón se vaya abriendo y que todo Jesús pueda entrar en vos. Cada comunión puede cambiar la vida. Cada vez que uno recibe la comunión puede transformarse todo. La comunión puede sanarnos todo, pero no es que uno la recibe porque es alguien que está capacitado para recibirla, sino que uno la recibe porque es alguien que carente de tantas cosas necesita directamente de Dios para tener todo el alimento necesario para poder salir a flote. Bueno, yo quisiera que ustedes me pregunten, ¿no? Me pregunten dudas que tengan, cosas que tengan que podamos ir conversando en este momento, ¿no es cierto? Que podamos conversar. Les recuerdo que el templo de San Francisco está abierto en este momento, que por un rato todavía va a estar Jesús expuesto, está el Padre confesando, está calentito, la calefacción la hemos prendido nuevamente, se ha podido arreglar todo un montón de cosas de gas que había, hoy la hemos encendido otra vez, ¿no es cierto? Y no se olvide, tiene abajo de aquí, ¿no es cierto? Debe haber una, pues posteado, donde dice colecta de Cáritas, ahí tiene los medios también para poder ayudar desde su casa, una cuenta en un banco y también tiene mercado de pago para poder hacer su aporte. Rubén Judy de la Bulache, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Jorgelina Castelucho, buen y bendecido domingo, padre. Graciela, menos mal que no es videollamada, recién me levanto. Bueno, esto fue hace una hora, ya ahora. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Griselda Orihuela, hola, buen día, ¿qué tal, Griselda? Ami Lucero, feliz y bendecido domingo. Ana Peralta, buen día, Padre Rolando, bendecido domingo. Gracias, Padre, por estar siempre a nuestro lado.
Norma Mayo, buen día. Alejandra Jerez, muy buenos días, padre, desde Bahía Blanca. Familia Ag. Norma Mayo, sí, padre, no nos damos cuenta la magnitud. Mare Rivas, ¿qué tal? Che, ¿cómo te va, Marcela? Buen día, Rolo. Eduardo Jesús Natasio, amén. María Soledad Vidondo, amén. Ana Peralta, amén. María Soledad, bendiciones para mi familia y para usted. Nélida Consuelo Arnau, buen día, padre Rolando. José Barovelo, hola Rolando. Susana, hola padre, bienvenido a mi hogar. Buenos días, padre Rolando, dice Ángela. Eduardo, qué buena idea. Conocida pero olvidada. Todos somos uno en Cristo Jesús, el mismo pan para todas las personas. Danos tu bendición, Señor, cúbrenos con su sangre, dice María Cristina. Sergio Pereira, hola Rolando, ¿cómo estás? Usted, gracias por este momento. María Soledad Vidondo, amén. Graciela, gracias por hacer un poco más pequeña mi ignorancia. Eligó, qué hermoso todo lo que nos cuenta, padre Rolando. Teresa Vázquez, buen día, padre Rolando. Bueno, le digo, mire que con esto de la misa, una vez me tocó celebrar misa estuve en Katmandú. Podríamos llegar a decir que en la sede, ahí estaba la sede en su momento ahí cerquita está el Dalai Lama y todo, bueno, si bien está en la India, pero está por ahí está lleno de monjes budistas, todo, bueno, hay cristianos. Muy poquitos, pero había. Y me tocó, fui un día que celebraron la misa ya no se celebra el domingo, la misa, ¿por qué? Porque los domingos es como lunes para nosotros. El día sagrado para los hindúes es el día sábado. Y a las 6 de la mañana aproximadamente en todos los templos hindúes la gente se junta para celebrar sus ritos hindúes el sábado desde la madrugada. Todo comienza antes del amanecer, siempre allá. Bueno, los cristianos hacemos lo mismo en esa zona, ¿no? Entonces me alojé ahí con los jesuitas, tuve la misa ya es el sábado, la misa de domingo diríamos, se celebra el sábado a las 6 de la mañana. Una tipo pagodita, no había bancos, nada, el altar una mesa ratona, chiquitita así, porque todos se sientan en el piso, el sacerdote se cruza de coso y encima se pone en vez de todos los ornamentos, si bien la estola, como un chal grande así, que son los mismos chales que el tipo de chal que usan los sacerdotes del hinduismo, diríamos, en sus ritos. Bueno, la iglesia ha adaptado, pero con signos cristianos, y bueno, todo el mundo sentado en el piso, todo el mundo cantando, tenían como unas cositas en la mano que hacían ting, 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 otros con cositas, todos con instrumentitos, todo el mundo que estaba con instrumentitos. Parecía el cielo, todo el mundo cantaba con esas cosas que yo no sé qué cantaban, porque cantaban en su idioma, pero una maravilla. Cuando llegó el momento de la comunión, en el lugar había un montón de hindúes que venían a misa, que no eran cristianos, pero que les encantaba venir y porque eran también amigos de los jesuitas, entonces amigos de los sacerdotes, y aparte porque ellos tenían un colegio grande donde todos eran hindúes porque es prohibido predicar el cristianismo. Sí, pueden ejercer los cristianos su religión, pero no se puede hacer públicamente, ¿no? Así que los colegios, si bien están a cargo de la iglesia, no se puede predicar, pero el testimonio de cara a cara, digamos, de codo a codo, hacía que se puedan acercar. Y bueno, llegó el momento de la comunión, entonces yo le daba la comunión a los cristianos, ¿no? Entonces le daba en inglés, le decía body Christ, body Christ, body Christ, le daba la comunión a ellos, en la mano, comulgaban. Y del otro lado, había una fila de todos los hindúes y el sacerdote le daba una florcita a cada uno, ¿no? Entonces todos iban con las florcitas. Y después no me acuerdo los significados que tiene, seguramente Graciela me podrá explicar un poquito, ¿no es cierto? Entonces después cuando terminaba la misa, sacaban los pétalos y empezaban a tirar pétalos como un signo de ofrenda, como un signo de bendición en la puerta cuando todo el mundo se saludaba, ¿no? Bueno, es una misa muy pintoresca, muy característica, ¿no? Pero ustedes saben que no es que hay que ser tan cuadrado, ¿eh? No hay que ser tan cuadrado para celebrar la misa. Yo creo que hoy en día una de las cosas que tenemos que buscar es que la misa sea lo más fraterna, lo más entendible, pero al mismo tiempo que no deje de ser un misterio. Yo les explicaba el otro día, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, lo que era un misterio,
Y un misterio es algo que no es que no se entiende, ni es que no se sabe ni se comprende, sino que es algo que no se puede explicar por la magnitud que tiene, y no es algo que se pueda explicar de una manera teórica, sino que hay alguna seguridad interior que te hace ver esa verdad. Entonces deja de ser como un misterio para mí personal, porque yo lo entiendo, pero no se puede manifestar. Bueno, ustedes saben lo lindo que es tomar el pan, y en ese momento decir, yo tengo de Mar del Plata un lindo recuerdo, ¿saben por qué? Yo me ordené sacerdote el 16 de septiembre del año 1984, un domingo, ¿no? Entonces me ordené sacerdote ese día, Monseñor Castaña, que está viejito, que fue obispo emérito de Corrientes, me ordenó junto con Marcelo Cisneros, que estuvo acá en Mar del Plata y hoy es misionero en Turquía, ¿no? Están allá. Bueno, nos ordenamos. El lunes celebré misa en la capillita interna de nuestro convento con 2 frailecitos. Entre esos uno estaba el padre Carlos Paz y el otro Ramiro de la Serna, que eran estudiantes, no eran sacerdotes. Los 2 después fueron provinciales franciscanos, ¿no? El otro día, el martes, celebré mi primera misa en público. Entonces celebré mi primera misa en público, pero siempre tenía un montón de sacerdotes alrededor que me acompañaban. El miércoles fuimos unos cuantos a Luján. En Luján celebré mi tercera misa, ahí en Luján, pero siempre con unos cuantos sacerdotes. Eso fue el 16, 17, 18, 19, el 20 de septiembre vengo a Mar del Plata y en la capillita chiquita que está acá, ¿no es cierto?, me toca celebrar me dicen si quería celebrar la misa y me toca celebrar la primera misa solo, sin nadie. Y yo no podía creer de que Jesús podía venir porque yo estaba consagrando, porque es como decía, ¿cómo me puede pasar esto ahí? Hasta ahora tenía todo el que estaban los demás y concelebraban conmigo. Bueno, hoy sí creo. ¿Y sabes por qué creo? Porque cada día me siento más, ¿cómo le puedo decir? Más limitado. Cada vez yo creo que Dios me ha elegido por lo cuadrado que soy. Cada vez Dios me ha elegido realmente, ¿por qué? Y que sé que actúa a través mío. ¿Por qué? Porque, ya les digo, yo en este momento trato de no ponerle freno a lo que Dios quiere hacer en mi vida, ¿no? Y bueno, acá creo que todo el mundo creería en la Eucaristía. Lo que no cree es que un sacerdote pueda traer la Eucaristía. Hoy el conflicto es con los sacerdotes, no es tanto con la Eucaristía. Lo que pasa es que estos que estamos, pero yo les aseguro, muchos dicen que sea todo directo, que no haya sacerdote. El Papa, el San, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo es que se llama? El cura de Ars, a Juan María Vianney. Decían, dejen un pueblo 20 años sin cura y a los pocos tiempos adorarán las bestias. Hoy que hay muchos lugares que no hay sacerdotes, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucha gente que se está yendo totalmente, y bendito sea Dios que en muchas comunidades hay evangélicos que les llevan la palabra de Dios, pero en otros lugares no hay nadie que les lleve la palabra de Dios, y realmente terminan con lo que te lleva el inconsciente colectivo, que es adorar cualquier cosa, porque uno necesita, diríamos, tener algo sobrenatural, a lo cual, digamos, y bueno, al no tener a Jesús, uno termina en cualquier cosa. Hablando de todo esto, ustedes saben que los evangélicos no tienen la Eucaristía. Una señora me decía, no, pero sí hacen algo. No, pero bueno, no es lo mismo. No, pero estudió el pastor. No es cuestión de estudio. Yo puedo no estudiar nada a lo mejor, pero si me ordenan sacerdote no es una cuestión de estudio. Es una cuestión de un sacramento, el orden sagrado. Nosotros creemos firmemente que el sacerdote, en el momento en que está en el altar, actúa en la persona de Cristo. Y como actúa en la persona de Cristo, es Jesús el que dice, tomen y coman, tomen y beban, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ese momento es un momento que se llama la transustanciación. ¿Qué significa la transustanciación? Creemos firmemente que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, creemos firmemente que el vino se convierte en la sangre de Cristo. En algunas iglesias evangélicas hacen algo que se llama también la Santa Cena, pero ellos lo hacen a modo de consustanciación.
¿Qué significa consubstanciación? Significa que es una representación, pero no creen de que Jesús está presente de una manera real en su cuerpo y su sangre, sino que está de una manera espiritual en ese momento, y cuando termina la misa, si sobra un poco de esa Eucaristía, la usan para otra cosa o la comen, porque no es una vez como un pan bendito. No creen que realmente Jesús está presente ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pero muy pocas comunidades tienen también eso. Yo hace unos años, una amiga mía que estaba concurriendo a una iglesia evangélica me invitó para ir y fui al culto. Fui también a otros más. Me acuerdo en la Bulaye solía ir también con los hermanos que están enfrente de la plaza, solía ir varias veces a COS y me trataban pero muy, muy, muy bien. Y bueno, y ellos estaban centrados en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, estaban ahí y todo, bueno, me pasó siempre la misma sensación. La sensación cuál es, tanto en esta como cuando fui a Buenos Aires, a una gran iglesia que hay, del pastor Estamateas, que es muy famoso, ahí van miles de personas. Yo sinceramente cuando salí sentí que había ido algo lindo, pero que era una charla, nada más, a un grupo de oración, y que faltaba el misterio, faltaba Jesús Eucaristía. Faltaba eso, que más allá de que uno llega al templo muchas veces y las viejitas cantan medio desafinado, hay algunas cosas a lo mejor media de... Pero eso de tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hay algo que te reconforta tanto interiormente, que es la presencia esa de Jesús en el cual creemos, que no la tienen y es una cosa muy, bueno, muy grande. De hecho, en Estados Unidos especialmente hay muchos evangélicos que se han acercado a la iglesia justamente al descubrir la Eucaristía, ¿no? Una vez escuchaba el testimonio, ustedes vieron EWTN, el canal católico mundial. Bueno, el canal católico mundial, la mayoría de los que trabajan en el canal católico mundial son ex pastores evangélicos, que se han convertido a Dios, digamos, a la iglesia, a Dios sí, ya hasta lo tenían, ¿no? Pero se han acercado a la iglesia justamente por la Eucaristía, ¿no? Uno contaba justamente que era la mañana tempranito, hacía las celebraciones en su templo y después se iba a Nueva York a la iglesia de San Patricio y se ponía en el fondo porque le encantaba ver cuando el sacerdote levantaba la hostia sobre todo el pueblo y decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. No, y quedó ahí impactadísimo y después hizo todo su proceso que al final terminó por la Eucaristía acercándose, diríamos, a la iglesia, ¿no? Entonces, acuérdense que hay una diferencia muy grande. Lutero, que fue hasta el 1500, nunca nadie dudó de la presencia real de Jesús. Y Lutero, que era una persona muy sabia, creo que tampoco dudó nunca de la presencia real de Jesús. Durante todo el tiempo que él estuvo, inclusive en su proceso donde se fue separando de la iglesia, nunca dejó de celebrar la misa. Pero como era alguien que había estudiado y sabía mucho las cosas, cuando él se separó de la iglesia, de golpe en un momento dijo, bueno, pero Jesús no va a estar presente en las celebraciones que hagamos, de esa manera como lo tienen los católicos, pero yo creo también que por algo. ¿Y saben por qué? Porque si bien mucha gente se hizo luterana, no se hizo luterano ningún obispo. Y a partir de ese momento han perdido, diríamos, el orden sagrado como lo tenemos los católicos. Por lo tanto, el obispo, que es el único que ordena sacerdotes, ya no ordenó a nadie más, entonces los pastores ya no fueron sacerdotes, sino que fueron ministros de su iglesia, pero ya no tenían eso y bueno, antes de estar, digamos, entre medio con todas esas cosas, decidieron doctrinalmente hacer y celebrar la consubstanciación y no la transubstanciación como tenemos los católicos, ¿no? Gracias, Padre, por sus palabras, hermosa enseñanza, Padre, qué hermoso llegar a caminar con Jesús, así es. Buenos días, somos instrumentos de Dios para escuchar, ayudar y acompañar a nuestro prójimo. ¿Por qué Rolo nos cuenta tanto que la gente venga, nos cuesta tanto que la gente venga como que le hablan, no hay caso? A lo mejor no hay que hablar, A lo mejor lo que falta es que hay algo que hablamos demasiado y hay algo que se irradia que va más allá de las palabras.
3 años en la catequesis y termina, chao, decía un cura, aparecen murciélagos, ven la luz y rajan. ¿En qué erramos? No, erramos porque hay una... Yo creo que tenemos que ser bastante menos para empezar a vivir mucho más profundamente. Acá la cuestión es que la catequesis está pensada para 4 o 5 personas que comiencen un camino de seguimiento y de conversión, y de golpe cuando tenés 200 no podés hacer nada. Es muy poco lo que podés hacer. Hacés lo que podés, ¿no? Sergio Pereira, padre, ¿los divorciados siguen sin poder comulgar? Los divorciados siguen sin poder comulgar, si quieren. Por eso tienen que venir a hablar siempre con el sacerdote, solamente con el sacerdote pueden arreglar las cosas. La iglesia tiene respuestas para todos, pero no es una cuestión de que porque me divorcié puedo comulgar. No, porque hay gente que se divorcia. ¿Y por qué va a comulgar? Si nunca comulgó en la vida, ¿va a divorciar ahora? Que ahora no me dejan comulgar, si nunca comulgaste en la vida, ¿para qué querés comulgar ahora? Ahora, si realmente Jesús es tu primer amor, bueno, vení que todo se va a arreglar. Pero si solamente es nada más que una cuestión de ley o una cuestión, quédate en el molde nomás. Todo tiene arreglo. Dios está para todo, no se le cierra la puerta a nadie, pero no a los cocoritos. A los cocoritos sí, porque ya se quedaron afuera. Gladys Moncada, los saludo, padre de Villa Mercedes, que tengo un domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gladys? Ana Peralta, qué hermoso escucharlo. Gracias por la enseñanza cuando nos hace falta en estos momentos. Así Dios lo bendiga en abundancia. Patricia Conci, buen día, padre. Gracias por todo lo que nos enseña. Feliz Corpus Christi, Gorde Rolo. Silvina de San Juan, a nosotros nos cuesta recibir la comunión en la mano. Es lo mejor que hay, comulgar en la mano. Así comulgaron los apóstoles. Lo del invento del comulgar en la boca, todo eso es para alejar a Jesús de la realidad. No te asustes. A mí cuando vienen, que se comulga en la mano, que no se comulga en la mano, es porque todavía no encontraron la simpleza de Dios. O no hubieran podido ser apóstol, porque en la última cena Jesús le hubiera dado un cachito de pan. ¡Ay, cómo me vas a dar cosas! No, tengamos cuidado. No hacemos... Bueno, hermosa charla, Dios es maravilloso. Nilda, María Soledad, Nélida, gracias Padre Rolando, cuando aprendemos, Nechi, buenos días Padre, María Inés, Gamaliel y Salvaño, me acuerdo de los encuentros con los hermanos evangélicos en la Bulaye, así es, che. Gracias Padre, me he sentido muy acompañada estos meses de encierro con sus consejos y sus oraciones. Yo no me animo, Padre, a recibir la Eucaristía en la mano. No seas tonta. No seas tonta. Entonces no la reciba en la boca porque la lengua es más sucia que la mano, La mano la podés lavar, pero la lengua no siempre podés lavarla. No nos alejemos de Dios por cuestiones. Después cuando vuelva todo a la normalidad, bueno, cada uno elegirá como quiere. A mí me gusta comulgar en la boca también, y muchas veces me gusta dar la comunión bajo las 2 especies, a todos les doy en la boca. Ahora no puedo, pero si en este momento yo creo que si te dicen comulgar en la mano, comulgás en la mano y se acabó, porque acá lo principal es Jesús, no tus ideas. Así que dejemos nuestras ideas de lado y pongamos a Jesús como centro. Es lo más lindo que hay, la comunión en la mano. Para vos que comulgar en la mano sí, para que el comulgar en la boca no. Pero dadas las circunstancias, todos en la mano. Bueno, hermanos, nos vamos acercando entonces ya medio al final. Esta tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la misa en el monasterio de las Carmelitas. Entonces a las 6 de la tarde por este medio, ¿no es cierto?, vamos a poder encontrarnos. Un poco también todo este tiempo que estoy transmitiendo, hay días que no tengo ganas de transmitir, pero después me viene un entusiasmo cuando me encuentro con ustedes, cuando me van contando cosas, cuando me mandan mensajitos. Entonces, bueno, digo, vamos a seguir. Inclusive me ha llevado también a modernizarme un poco, porque tengo un equipito nuevo, diríamos, para transmitir. Por eso antes yo no podía salir de mi pieza, en cambio ahora ya tengo una computadora más pequeña, una camarita más pequeña, que todo eso también es gracias a que ustedes nos ayudan. Entonces, como nos ayudan, yo pude comprar algo un poquitito mejor. Y bueno, hoy les voy a pedir que nos ayuden con
con la Cáritas, ¿no es cierto? Cáritas. Acuérdense, ahí abajo tiene una cuentita, el mercado de pago, puede traerlo también aquí a la parroquia. Hoy a las 6 de la tarde también, digamos, puede llegar a traerlo. Ahora, en este momento, están trayendo la gente, gracias a Dios ha venido mucha gente, pero ya le digo, no sé, pero mande, de alguna manera colabore con la colecta de Cáritas. Y después con lo que nos ayuda a nosotros, que gracias a Dios, digamos, pudimos llevar las cosas adelante. Hoy charlábamos con algunos laicos. En los primeros días de la cuarentena es como que fue un shock porque no sabíamos para dónde ir. Pero no pasaron ni 10 días que hoy, sinceramente, a nivel parroquial, en muchas cosas tenemos más actividad, con todos los recaudos y con todas las cosas, que lo que hay cuando tenemos la iglesia abierta, ¿no? Ahora, si todos los domingos empezamos también a poder dar la comunión, hoy están comulgando las personas acá, bueno, empezamos por ahí. Participen de la misa por aquí, vengan a comulgar en los momentos que quieran, todas las tardes está la iglesia abierta, nosotros podemos darle la comunión, también confesarlos, no, pero también hagamos un cambio de mentalidad y no le echemos la culpa a nadie. Yo veo que hay muchos que dicen, ¡hey, la iglesia qué está haciendo, que tienen los templos cerrados! No sé, pero por haber pensado de que Dios solo está en la iglesia, es que hoy Dios no camina en las calles. Yo creo que hoy está caminando en las calles, está caminando en tu vida, te ha cuestionado cosas, estás escuchando ahora, a lo mejor en otro momento no hubieras escuchado nada, así que bueno. Buen día, padre, desde San Juan, un abrazo grande, recuerdo felizmente cuando estuve en mi hogar por la catequesis, familia de San Francisco allá en San Juan. Gracias, Padre, a la tarde nos reencontramos. Hermosas palabras y compañía. Soy de la Bulaye, María Soledad Vidondo. Bueno, les voy a dar la bendición y nos encontramos esta tarde. Padre bueno, que has pensado en nosotros, nos has dado a tu Hijo Jesús. Y Jesús, pensando también en nosotros, quiso quedarse con nosotros para siempre, en un pedacito de pan y en un poquitito de vino. Te pido, Señor, que en este día, el día del cuerpo y la sangre del Señor, podamos tomar una opción nuevamente por este alimento que nos da la vida eterna, para que el cielo ya se adelante, para que ya estemos gozando de la paz de Dios, para que ya estemos gozando de esa fraternidad que le das a aquellos que se encontraron con tu amor. Te pido, Señor, que nos des la humildad para reconocer nuestras limitaciones y nuestros pecados y que nos hagas un canal para poder transmitir, Señor, lo que viene de vos, para que nosotros podamos quedarnos al costadito de las cosas y que seas vos el que vaya delante nuestro. Te pido la bendición para todos los hermanos que nos están escuchando en esta mañana. Bendícelos, Señor, dale tu paz. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, les cuento también que mañana lunes, desde las 5 de la tarde hasta las 8, tendremos adoración al Santísimo. Vamos a transmitirla, pero también van a poder venir al templo. Por la calle Strobel, digamos, por la sede, por la iglesia, vamos a tener el Santísimo en el altar mayor como lo tenemos ahora, durante 3 horas también, para que puedan venir todos los que quieran adorar a Jesús. Así que mañana los esperamos para las 3 horas de adoración de 17 a 20 aquí en el Templo de San Francisco, Strobel 4455 de la ciudad de Mar del Plata. Gracias por los saludos que siguen llegando de Alejandra, de María Soledad, de Teresa, de Nechi, de Eduardo, mi amigo de Buenos Aires. Que el Señor les dé la paz y los bendiga. Paz y bien, nos vemos. Chau, 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 chau. A las 6 de la tarde desde las Carmelitas. Chau, 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 chau.